Bienvenida, bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos con un tema que, bueno, está en boca de todos, ¿no? La carrera global por la educación en inteligencia artificial, la IA. Esa capacidad de las máquinas para hacer cosas que antes, pues, solo hacíamos los humanos. Exacto. Y partimos de una inquietud, yo creo que muy compartida. Los que tenemos hijos o sobrinos, o simplemente nos preocupa el futuro, pues buscamos una educación que no sea solo meter datos en la cabeza. Claro. Queremos que se fomente la curiosidad, el pensar por uno mismo y sobre todo esa flexibilidad para adaptarse, porque el mundo cambia a toda velocidad y la IA, bueno, la IA es un motor clave de ese cambio. Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es mirar a fondo cómo se está enfocando esto de formar en IA en el mundo, comparando sobre todo Europa pues con gigantes como Estados Unidos y China. ¿Dónde se posiciona Europa? Queremos ver qué se está haciendo, qué diferencias hay, ya, que son grandes, y qué puede significar esto para el futuro, vamos. Vale. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, empecemos mirando fuera de Europa. El análisis lo deja claro. Hay movimientos muy estratégicos. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya hace unos años, una orden ejecutiva, una directiva del presidente de la administración Trump, Eso es. pues ya decía que había que meter la formación en IA desde primaria y secundaria. Y ojo, no hablamos de enseñar 4 cosillas de código. No. Buscan que las nuevas generaciones entiendan y manejen esto. Pues en serio, desde pequeños. Sí. Esa orden fue una señal, clarísima de la dirección que querían. No era solo tecnología, era seguridad nacional, competitividad a largo plazo. La idea era esa, empezar desde el cole. Y claro, si miramos a Asia, China. China pisa el acelerador, pero a fondo. Sí. Desde 2018, según este material, están metiendo programas específicos de IA en coles e institutos. Y no son cosas sueltas, ¿eh? Es un plan nacional, coordinado. Una estrategia clara. Su meta es una barbaridad, formar a más de 500.000 de estudiantes en lo que llaman tecnologías inteligentes antes de que acabe 2025. 500.000. Imagina la cantidad de chavales que ya van a estar en esa onda. Lo fascinante aquí es justo eso, cómo estas acciones, tanto en Estados Unidos como en China, no son iniciativas aisladas, no es que a un cole se le ocurra. Claro. Reflejan una estrategia nacional muy pensada, con objetivos clarísimos, responden a una visión a largo plazo de que necesitan sí o sí capital humano, como decimos los economistas. Gente preparada. Eso, gente con habilidades, con conocimientos, con creatividad, súper cualificada para liderar la economía y la tecnología que viene. Están invirtiendo a tope para asegurarse, o intentarlo al menos, una ventaja competitiva global en esto de la IA. No es solo educación, es geopolítica pura y dura. Entiendo. Una visión que va más allá del aula, vamos. Y mientras esto pasa, con esa fuerza, NEU y China, ¿qué nos encontramos en Europa, según el análisis? Pues el ritmo, y quizá la visión general, parece bastante diferente. Efectivamente, el análisis lo señala. Quitando excepciones, esas que siempre se nombran como ejemplo, no. Estonia, Finlandia, eso es, países con tradición en innovación educativa y digital. Pues quitando esos casos, no se ve en Europa un programa común, coordinado, ambicioso, a gran escala, para meter esta formación en IA desde pequeños en todos los países miembros. Y esa falta de un empujón conjunto, de una visión europea, se nota en la práctica, en los coles. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante. O preocupante, según cómo lo mires. A ver. Los datos que da el análisis hablan por sí solos. Cita un estudio de European SchoolNet de 2024 que dice que apenas un 12% de los colegios europeos tiene algún tipo de plan estructurado y recálculo de estructurado para enseñar IA o programación avanzada relacionada. Es un porcentaje bajísimo si lo comparas con lo que hemos comentado antes. 12% con plan estructurado. O sea, que en la inmensa mayoría de coles europeos, la IA o no se toca o se hace de forma muy por encima, ¿no? O depende del profe que le guste. Exacto. Y las cifras de ahora, pero sobre todo las proyecciones que maneja el análisis, acentúan la brecha a una barbaridad. ¿Por ejemplo? Pues mira, centrémonos en primaria, que es donde se empieza. El análisis dice, China ya ha metido contenidos de IA en el currículo del 62% de sus coles de primaria. 62%. En Estados Unidos un 45%.
Y en Europa, pues lo dicho, ese 12%. La diferencia es enorme. Y se crea desde los primeros años del cole. Más de la mitad de los niños chinos en primaria ya tienen contacto formal con la IA, casi la mitad en EUV, y aquí solo 1 de cada 10. Es una foto del presente, bueno, impactante. Pero, ¿y el futuro? ¿Qué dice el análisis si esto sigue así? Pues si conectamos esto con el panorama general, las proyecciones para 2035 que recoge el estudio pintan un escenario, la verdad, bastante inquietante si Europa no cambia de marcha y rápido. A ver. Se estima que para entonces un 85% de los jóvenes chinos dominará conceptos básicos de IA. 85. En Estados Unidos se espera un 75%. Y en Europa, pues la proyección, si seguimos como ahora, se queda en un preocupante 40%. 40%. Estaríamos hablando de que menos de la mitad de nuestros jóvenes entendería lo básico de una tecnología que va a definir su mundo. Es fuerte. Pasar de un 12% de coles con planes hoy a un 40% de jóvenes con conocimientos básicos en poco más de 10 años. Mientras los otros están en el 75 y 85%, la velocidad es radicalmente distinta. Y esto no es solo una cuestión de saber más o menos de algoritmos, ¿eh? El análisis lo vincula directamente esta brecha educativa con consecuencias económicas, directas, medibles. Ajá. Las estimaciones que presenta para 2040 son muy llamativas. Sugieren que esta apuesta fuerte por la formación temprana en IA podría significar un aumento del PIB, o sea, de la riqueza total del país, de hasta un 18% en China. Un 18% más de PIB por esto. Y un 14% en Estados Unidos. Son cifras enormes. Desde luego. ¿Y para Europa? Pues para Europa, si seguimos al ritmo actual de meter la IA en la educación, ese aumento estimado del PIB para 2040 sería mucho más modesto, apenas un 6%. ¿6? La diferencia en potencial de crecimiento de crear riqueza es abismal. El análisis sugiere que esto no es solo una carrera por ver quién tiene niños más listos en tecnología. No. Es una carrera que podría definir el futuro económico de las regiones. Se estaría creando una posible brecha de riqueza por las decisiones que tomamos hoy en las aulas. Es que es realmente impactante si te paras a pensar en la perspectiva a largo plazo que dibujan estos datos. Sí. Imagina a los críos que hoy tienen 5 o 6 años. Cuando lleguen a la universidad o al mercado laboral, sus compañeros de China o Estados Unidos podrían llevarles literalmente una década de ventaja. Una década. Y no hablo solo de saber programar mejor, que también, sino de algo más de fondo que el análisis parece que subraya. Exacto. No se trata solo de acumular saber técnico sobre redes neuronales o machine learning, ¿sabes? Claro. Se trata de haber desarrollado durante años un pensamiento computacional, una forma de resolver problemas adaptada a lo digital, una familiaridad con la lógica de los algoritmos y quizá lo más importante, una mentalidad de crear, de innovar en esto, no solo de consumir tecnología pasivamente. Entiendo. La diferencia podría estar en la capacidad no solo de usar la IA, sino de imaginarla, de construirla, de dirigirla hacia donde queremos. Y como bien dice el análisis que estamos viendo, esta formación va mucho más allá de la necesidad obvia de sacar ingenieros, científicos de datos, especialistas en IA, que claro que hacen falta. Por supuesto. Pero el enfoque es más amplio, más fundamental. Justamente, el objetivo de fondo, el que parecen buscar las estrategias más ambiciosas, es formar ciudadanos. Ciudadanos preparados para vivir, participar y prosperar en un mundo donde los algoritmos y la IA van a estar por todas partes. En todo. Van a influir en cómo trabajamos, cómo nos informamos, cómo nos relacionamos, cómo funciona la sanidad, el transporte, la democracia, todo. Madre mía. Entonces, necesitamos ciudadanos que no solo usen esto, sino que sean capaces de entender cómo funciona por debajo, lo básico, de evaluar qué implica ética y socialmente, de cuestionarlo con criterio si hace falta, y de participar en que se desarrolle bien, de forma responsable, y en cómo lo gobernamos democráticamente. Hablas de entender las implicaciones éticas, sociales. El análisis explica por qué es tan vital que la gente entienda esto. Sí, lo conecta con la idea de una ciudadanía digitalmente competente y crítica. A ver, piensa en las fake news creadas por IA, en los sesgos de los algoritmos que pueden mantener desigualdades. Sí.
En el impacto en el trabajo, en las decisiones automáticas que nos afectan. Si la mayoría de la gente no entiende ni un poquito cómo va esto, ¿cómo vamos a tener un debate público informado? Imposible. ¿Cómo vamos a pedir transparencia o que rindan cuentas? ¿Cómo nos aseguramos de que la IA sirve al bien común y no solo intereses privados? Formar solo una élite técnica no basta. Necesitas una base de comprensión general. Entendido. No es solo formar técnicos, es formar demócratas para el siglo XXI digital. Y esto nos lleva a otra cosa clave que plantea el análisis: la soberanía. Efectivamente, esto plantea una cuestión importante sobre la soberanía futura de Europa, en muchos sentidos. A ver, Hablamos, claro, de soberanía tecnológica, la capacidad de Europa de desarrollar, producir y controlar sus propias tecnologías de IA en vez de depender de las que vienen de fuera. lógico. Pero el análisis sugiere que va más allá. Hablamos también de soberanía cultural. Queremos que los algoritmos que dan forma a nuestra cultura, a nuestra información, nuestros valores, estén diseñados sobre todo con lógicas y visiones del mundo que no son europeas. Buena pregunta. Y, por supuesto, soberanía económica. Si no lideramos o participamos fuerte en crear valor en la economía de la IA, nos resignamos a ser solo un mercado que consume, perdiendo empleos de alta cualificación y crecimiento. Entonces, la pregunta que queda flotando es si Europa tendrá la capacidad de definir su propio futuro digital, de forma autónoma, con nuestros valores, nuestras prioridades, o si nos veremos arrastrados o muy condicionados por tecnologías, plataformas, visiones desarrolladas en otros sitios. Mm, Es una perspectiva que da que pensar, ¿eh? Sin duda. El riesgo de depender no es solo económico, es también estratégico y de valores. Si Europa no desarrolla una capacidad propia, fuerte en IA, basada en una población formada y crítica, pues podría acabar usando tecnologías que no encajan necesariamente con nuestros principios sobre privacidad, ética, derechos, simplemente porque no hay alternativas locales competitivas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la reflexión final, la conclusión principal que saca el material que hemos analizado? La reflexión final que plantea el análisis es potente y bastante directa, casi una llamada a la acción, diría yo. Ajá. Pregunta abiertamente, ¿qué papel quiere jugar Europa en este nuevo escenario global? Un escenario que se está formando a toda velocidad por la revolución de la IA. Las opciones que dibuja son claras. ¿Cuáles son? Por un lado, ¿aspira Europa a ser protagonista? Líder en investigación, en desarrollo, en innovación. Creador de tecnología y un referente en pensar críticamente, éticamente, sobre la IA. Ujú. O, por otro lado, se arriesga a quedarse en un papel secundario, principalmente como consumidora, usuaria de tecnologías diseñadas, desarrolladas y, en gran parte, controladas desde otros sitios, con todo lo que eso supone para nuestra autonomía y nuestra prosperidad futura. Es una disyuntiva crucial. Resumiendo un poco nuestra exploración de hoy, basada en este análisis, hemos visto una brecha importante y que crece. Sí. Por un lado, China, Estados Unidos, estrategias nacionales, ambiciosas, con inversión fuerte, metiendo la IA en el currículum desde primaria. Ujú. Por otro lado, Europa. Parece que vamos a otro ritmo, mucho más lento, más fragmentado y con una implantación en los coles, pues mucho menor. Hemos visto cómo esa diferencia se ve en las cifras, ¿no? En la integración en las aulas, en las proyecciones, que son preocupantes, sobre las competencias futuras de los jóvenes europeos comparados con los de otras regiones. Y en el impacto económico potencial, que también es muy distinto. Exacto. Un impacto que podría agrandar las diferencias de riqueza en las próximas décadas. El panorama general que dibuja el análisis es uno que como mínimo invita a pensar urgentemente en Europa si la estrategia actual es suficiente. Y más allá de los números, de las proyecciones económicas o de competencias, queda esa pregunta de fondo, ¿no?, que está en todo el análisis. Una cuestión que resuena a nivel personal, para los que nos preocupa qué y cómo aprenden los que vienen, y a nivel colectivo, estratégico, para el futuro de Europa. Exacto. La pregunta abierta y quizá la reflexión final para quien nos escucha es doble. Por un lado, ¿estamos todavía a tiempo de cerrar esta brecha educativa en IA? Buena pregunta. ¿Puede Europa acelerar el paso, de forma coordinada, significativa, para dar a sus jóvenes las herramientas, el conocimiento crítico, la mentalidad innovadora, no solo para navegar, sino para construir el futuro en esta era de la IA? Y por otro lado, Y por otro lado,
¿Qué significaría, de verdad, ese cambio de rumbo? ¿Qué barreras de inversión, de coordinación entre países, de formar a los profes, de diseñar los currículos habría que superar? Claro. El análisis sugiere que el retraso ya podría ser importante, lo que le añade urgencia a esa necesidad de una dirección estratégica clara y una voluntad política fuerte. Si Europa quiere ser un actor relevante y autónomo en el siglo de la IA. ¿Necesitamos movernos? Pues sí, es una reflexión abierta sobre nuestra capacidad de adaptarnos y nuestra visión de futuro en un momento de transformación, bueno, sin precedente.